Hola amigos y amigas, muy feliz año, nuestro primer programa de nuestro tercer año de Derechos Hablados. Y hoy tenemos a un amigo ya de la casa, un, como invitado ya, tú Javier estuviste el primer año con nosotros hablando sobre Latinoamérica, sobre nuestro continente. ¿Cómo estás, Javier? Hola Helmut, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente en tu programa. Bien, qué bueno. ¿Tú estás en Córdoba ahora? Sí, sí, vivo en Córdoba, claro. Qué bueno. Córdoba, Argentina, ¿no? Sí, Javier, bueno, él es miembro del Centro de Estudios Humanistas de Córdoba y miembro también de Presensa, que es la red de prensa humanista desde Argentina. Javier, ¿qué pasó el año que se nos fue a nivel latinoamericano? Eh, Porque vimos por un lado lo que se está tomando como un avance, un crecimiento de gobiernos de tendencia izquierdista, socialdemócrata o más transformadores, pero de izquierda, en contraposición a una ultraderecha que también ha ido avanzando. O sea, el caso más visible es hoy Brasil, con Lula como presidente, con un Congreso bolsonarista. ¿Cómo ves tú este momento a nivel latinoamericano, lo que se ha ido cerrando? Bueno, el 2022 tuvo como momentos estrella, digamos, desde el punto de vista del avance progresista, las victorias de Colombia y de Brasil, ¿no? Las victorias de Gustavo Petro en Colombia y de Brasil, sobre todo en Colombia, que venía de décadas de Sí, gobierno de derecha, de sí, gobiernos guerreristas, de gobiernos represores, muy importante desde el punto de vista de la pacificación de Latinoamérica, del resguardo de la zona de paz que la CELAC decretó en 2014 en su segunda cumbre en La Habana, ¿no? Es sí, decir, para preservar ese precepto que es fundamental, sin paz no hay desarrollo, no hay progreso, no hay nada para los pueblos, sino sí, destrucción. Ha sido muy importante ese triunfo de Gustavo Petro en Colombia y su proclama de lograr una paz total, que incluso se ve hoy ha empezado como a cumplir no solo en su propio territorio, sino al comenzar a recomponer las relaciones con Venezuela, se ha abierto distintos puentes de interconexión entre ambos países, ayer hubo una reunión directa entre Gustavo Petro y Maduro, en fin, cosas sí, que eran impensables en el momento anterior donde los gobiernos de derecha colombianos actuaban de cabeza de playa, digamos, de los Estados Unidos en América Latina, de los intereses neocoloniales, incluso siendo partícipe, digamos, aliado externo de la OTAN, ¿no? sí, Así que muy importante eso de Gustavo Petro y por supuesto Brasil, que es el país más grande del continente, un cuarto de la población latinoamericana está en el Brasil, una potencia económica fundamental, un actor que estaba desaparecido a través del gobierno Bolsonaro de las entidades de integración regional, o sea, dos cuestiones muy importantes. Pero claro, en política no hay avances sin contradicciones, ¿no? Sin sí, contradictores, y esa es efectivamente esa pulseada, es la que estamos viendo y la que se ve permanentemente, ¿no? Entre los pueblos, digamos, que tratan de buscar de alguna manera remediar sus problemas de manera inmediata, urgente, sí, entre comillas, en la medida de lo posible, y entonces eligen de entre las propuestas de aquella que les parece como que tiene posibilidades de algunas mejoras de tipo que desde el punto de vista sistémico no dejan de ser cosméticas, ¿no? Los claro, problemas de raíz, los problemas de fondo no terminan de solucionarse porque no están en realidad en manos de gobiernos de países que en definitiva son pequeños en el contexto internacional, ¿no? Y que sí, por eso deben aliarse, deben integrarse, deben unirse, y hoy deberíamos empezar a hablar de soberanía regional y no son soberanías nacionales
sociales, digamos, que en realidad nunca pueden ser cumplimentadas como tales por este fenómeno, digamos, de las megacorporaciones, correcto, del poder global, ¿no? debido al parestado. Exactamente, Sí. exactamente. Mira, tú comentabas esto de Petro. Petro hoy día está en Chile. Petro hoy día llegó a Santiago, está en una visita oficial. Hoy día en la mañana estuvo en algunos actos oficiales con Gabriel Boric, después en la Municipalidad de Santiago, que como hecho inédito en la historia de Chile, tenemos una alcaldesa comunista en la principal Iracy, ciudad, Iracy Hasler. justamente, Ajá, sí, sí, eh, con todas las contradicciones que también ha tenido dentro del gobierno local. Eh, claro. pero a mí me ha llamado mucho, porque uno, claro, va siguiendo más o menos lo que está pasando a nivel latinoamericano, estas contradicciones, donde se va agudizando la derecha. eh, de hecho, uno lo ve que de cierta forma, eh, más allá, más a la izquierda, de una izquierda socialdemócrata, no se ve algo. Eh, Personalmente siento que el tiraje energético que hace la ultraderecha es tan fuerte, tan potente, que empuja el mapa político. Eh, Creo que hay dos eventos que para mí por lo menos fueron de especial relevancia, por lo tanto no comentados en prensa, o las cosas importantes no salen en la prensa establecida por lo menos, que fue el encuentro de Vox hace unos meses atrás en España, y luego el encuentro de la México. ultraderecha, luego el de México. Vox Ujú. en España con toda una parafernalia procolonialista, y luego el de México, donde tuvimos inclusive a Lech Walesa, digamos desde Lech Walesa hacia abajo, todo lo demás. Y ahora está viendo justamente, antes que empezáramos, esta noticia de que el gobierno peruano no dejó entrar a Evo Morales a Perú, no lo deja entrar, acusándolo de ser el instigador de las protestas sociales. Entonces, ¿cómo podemos entender este fenómeno de la ultraderecha? Tú ves, o sea, en Chile la primera vuelta la ganó José Antonio Kast. Hubo que hacer una fuerza muy grande para revertir esa situación y llegar a Gabriel Boric al gobierno. ¿Cómo ves tú este avance de la ultraderecha y cómo puede haber una reacción desde los sectores más transformadores? Bien, o sea, hay cuestiones que son de índole local, ¿no es Mm, cierto? Hay matices, ¿no es cierto? mm, La herencia pinochetista en Chile es innegablemente fuerte y no se puede obviar, ¿no es cierto? Entonces, a eso vamos enseguida, pero digamos, yendo a un marco más general, a un marco temporal más general, yo creo que estamos asistiendo a un fin de ciclo, o donde, mejor dicho, a un momento histórico donde confluyen varios fines de ciclos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el fin de ciclo del unipolarismo, ¿no? O sea, de la pretensión estadounidense digamos, de ser potencia única, lo que parecía indiscutible en los años 90, después que cayera, digamos, se desmoronara la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. mm, Pero también hay otro fin de ciclos, que es el fin de ciclo quizás de la pretensión occidental, ¿no? Que va más allá del tema de los Estados Unidos, de la pretensión occidental de, digamos, de dominar culturalmente al mundo, ¿no? Que es un sí, ciclo como más amplio, que incluye toda la etapa colonial, ¿no es cierto? Y también un fin de ciclo en el sentido de un sistema económico, de un tipo de, digamos, de relaciones sociales que no dan respuesta a las necesidades de la gente, ¿no? Yo creo que, por mm, ejemplo, que con eso, más allá del signo político, con eso tiene mucho que ver algo que también sucedió el año pasado y que fue muy doloroso, que fue justamente la derrota del plebiscito de salida sí, que debía, digamos, liquidar formalmente
la herencia legal del pinochetismo, que es la Constitución, ¿no?, del 80 y Sí. sus sucesivas modificaciones cosméticas. Es decir, yo creo que buena parte de la política superestructural, como yo la llamo, Sí. la política no ligada a la base social, sino la política de cúpula, la política, digamos, de los estamentos de gobierno, de todos los estamentos de gobierno, los estamentos legislativos, los estamentos incluso judiciales. Mm, Yo creo que está bastante divorciada de la población en general, ¿no? sí. Y eso tiene un tema que no es voluntarista, no se puede modificar de modo voluntarista, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es que cuando, digamos, los movimientos sociales, los movimientos populares, las dirigencias ligadas, digamos, realmente a la base social, acceden mediante elecciones al poder político, que es una fracción del poder nomás, Sí. el Estado es como un monstruo que absorbe la energía de gran parte de esa dirigencia. O sea, Mm, dicho en términos un tanto exagerados, lo que no logró el genocidio del Plan Cóndor, es decir, mm, de exterminar a los cuadros, a los liderazgos de la izquierda que movimentaban a la base social, que esclarecían, que conectaban con la base social, lo logra el Estado cuando ese mismo liderazgo accede a posiciones de gobierno, porque si te fijas, hay miles y miles de puestos en el gobierno que hay que llenar. Entonces, de repente, el Estado absorbe sí. gran parte de la dirigencia y entonces la base social queda, como diríamos, sin liderazgo alguno, sin conexión, se desconecta ese liderazgo de la base social pasando a ser funcionario del Estado. Entonces, lo central que es que un gobierno de transformaciones sea acompañado por la base social, por los movimientos, Sí. pierde la cadena de transmisión, diríamos, en términos vehiculares, ¿no? Es decir, Mm, no hay quien conecte entre gobiernos. Es una paradoja estructural, ¿no? sí. Que habría Sí. que analizar detenidamente y que, en mi opinión, solo puede ser resuelta si hay una redistribución del poder desde la centralidad cupular hacia la base social. Entonces eso hace que, digamos, que se mantengan los canales y que no todos los dirigentes aspiren a ocupar puestos de gobiernos centrales, sino que se mantengan en su postura, digamos, porque son imprescindibles los liderazgos, no se puede Sí. prescindir de los liderazgos, o mejor dicho, no se puede prescindir del esclarecimiento, que yo creo que es la otra pata, cuando tú preguntabas cómo se sale, Mm, digamos, y cómo se avanza por sobre estos fascismos, estos discursos de odio, por otra parte, alimentado por los medios de comunicación al sí. servicio de los intereses corporativos, ¿no? Que es otro tema que la izquierda y los progresivos no abordan con suficiente fuerza, el tema de frente democratizar la comunicación y potenciar a los comunicadores populares, a los pequeños medios. Pero a donde iba es, yo creo que necesitamos, digamos, potenciar el esclarecimiento político y existencial en la base social. O sea, esos espacios que hoy han ocupado, digamos, Mm, las huestes evangelistas, las huestes de la derecha, esa mm, desinformación que pulula por las redes sociales que ocupan el espacio de lo que debería ser una comunicación humana, directa, sí. entre las personas en los barrios, eso hoy es suplantado por redes sociales impersonales, anónimas, a través de los cuales, digamos, el sistema corporativo inserta y la ultraderecha a su servicio inserta sus mensajes. En definitiva, creo que hay que volver a trabajar con la gente, hay que volver a los barrios, hay que insertar formación política, formación existencial, formación espiritual,
en la base social, digamos, como un antivirus a estos avances de la derecha, que si nosotros nos dedicamos a trabajar con y entre la gente, no van a poder avanzar. Eso es así. Pero es característico de los fines de ciclo, ¿no? Este tipo de irracionalismo, de populismo, de respuesta rápida, digamos, y también de urgencias de la población de salir de situaciones asfixiantes que están, digamos, sujetas a este fin de ciclo. Sí, metiéndonos en el tema que creo que es el tema fundamental, este momento histórico que estamos viviendo, que es entre un fin de ciclo y comienzo del otro, se me viene muy fuerte esta frase de Gramsci que describe este momento donde no termina de morir lo que está muriendo y todavía no empiezan a hacer lo que tiene que salir, y de ese momento salen monstruos. Pero por otro lado, también el otro día me tocó asistir a la presentación de un libro de un sociólogo chileno que me llamó mucho la atención porque él es un sociólogo que se ha dedicado a estudiar los estallidos sociales en Chile y en el mundo durante las últimas décadas. Y llega a una conclusión sobre Occidente que él la define en una frase donde parafrasea a Carlos Marx. Él dice, hay un fantasma que recorre Occidente, y es el fantasma del sinsentido. Y con eso él describe el momento que está viviendo Occidente bueno, termina planteando su tesis final de que los estallidos, porque hoy día puede ser un estallido contra un gobierno de derecha y mañana reventar en un gobierno de izquierda con la misma fuerza y potencia. Los estallidos son producto de un sinsentido que recorre Occidente, que ha perdido su razón frente a una China que avanza en todos los sentidos, que conversa con una Rusia que antes los sectores populares los sentían a esa Rusia como una Unión Soviética amiga. Hoy día se sienta un presidente comunista chino con un presidente ultraderechista ruso a negociar tranquilamente. Entonces, pareciera que el problema va exactamente mucho más allá de lo político, va en una pérdida del sentido humano. ¿Cómo tú estás viendo eso, Javier, en el caso nuestro, en el caso de Latinoamérica? Bueno, esa, digamos, lo que relata sobre el compañero sociólogo es similar a lo que comentaba Spengler, ¿no? Con la decadencia de Occidente, ¿no? Yo creo que el tema es cómo hacemos para que eso que tiene que nacer termine de nacer, ¿no? Porque, digamos, siempre nos quedamos un poco ahí, que estamos en ese interregno donde surgen los monstruos, y entonces estamos como a la espera. Un amigo mío dice, hay que matar la esperanza porque la esperanza es esperar, ¿no? Hay que avanzar más que esperar. Entonces yo creo que el desafío es de alguna manera intentar terminar el interregno, ¿no? Por lo menos intentar de que hacer nacer eso nuevo que tiene que nacer, y el problema que tenemos es que no quedan suficientemente claras las utopías de futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro al que aspiramos? ¿Cuál es ese futuro que puede encontrar cabida en la base social, ¿no? Que puede encontrar cabida en la conciencia popular, de modo de que sea una fuerza incontenible ante la cual esos monstruos del interregno no puedan hacer nada? Yo creo que hay que trabajar sobre las verdades psicológicas, que en términos psicológicos se llaman ensueños, ¿no? Sí. Digamos, las verdades psicológicas son verdades, ¿no? Y hoy, por ejemplo, la verdad universal es el dinero, o mejor dicho, el consumo, es decir, el dinero como medio para
para vivir mejor, ¿no? Como para consumir cosas, para tener cosas, para consumir afectos, en fin. Entonces yo creo que, digamos, la estrategia hacia el futuro debe ser clarísimamente mostrar y difundir, digamos, cómo, por ejemplo, la no violencia es fuente de felicidad, cómo el compartir es fuente de una mejor vida, cómo la solidaridad es el puente entre el ayer y el mañana, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que hay que, o sea, porque si el futuro está cerrado, si no vamos a la captura del Sí, futuro, con decisión, entonces sucede que la conciencia se vuelve con nostalgia hacia el pasado, en busca de alguna referencia clara, que es lo que está sucediendo. Los grandes, buena parte de los grandes conjuntos humanos sienten cerrado el futuro, falto de posibilidades, entonces vuelven en esta aceleración histórica rasante, se vuelven como hacia atrás y buscan paraísos idílicos que en realidad nunca existieron, ¿no? nunca lo Nunca, fueron. nunca lo fueron, nunca el pasado fue Sí. mejor. Entonces, yo creo que las fuerzas progresistas, las fuerzas de la izquierda, tenemos que encontrar un paradigma claro, no teórico, que mueva verdades psicológicas, que mueva en la interioridad de las personas sentidos comunes y a partir de allí comencemos, digamos, a construir con fuerza con la gente algo nuevo. En su momento, haciendo como una referencia histórica hacia muy atrás, como para dar un ejemplo, ¿no? Sí, Qué sé yo, los preceptos de futuro eran preceptos religiosos, ¿no? Donde sí, decían, bueno, directamente decían, Dios dice, no matarás. Entonces, ellos sabían que con eso, digamos, hacían avanzar la conciencia social, claro. digamos, varios cientos de años, ¿no? Entonces, por eso digo que nosotros tenemos que formular y trabajar claramente en la base social con verdades psicológicas que movilicen a las poblaciones, aun cuando sean perecederas, ¿no? Porque obviamente sabemos que los tiempos cambian y las demandas, digamos, generacionales también van modificando los paisajes, pero Sí. claramente creo que tenemos que trabajar sobre los ensueños poblacionales y demoler y correr de la torre de control ese ensueño que hace creer que con más dinero vas a ser más feliz. Javier, entonces, en contraposición a, a los capitalismos, porque hoy día uno registra de que la gran discusión a nivel mundial es en qué tipo de capitalismo vamos a vivir, más humano o más bestial. Pero entonces, en contraposición a esa discusión entre capitalismos, es un proceso de construcción de lo distinto, de lo nuevo. Es eso. Que ya está en marcha, que ya está en marcha en muchos lugares, la gente busca Sí. alternativas. Te voy a dar un ejemplo con Internet, por ejemplo, Mm, ¿no? Internet que aparece hoy como la gran novedad y que no es sino una reconversión de las fuerzas productivas del capital, digamos, un nuevo nicho de mercado, sí, digamos que se aprovecha, digamos, de una situación de creciente mundialización y bueno, hacen su negocio. Pero en Internet, por ejemplo, hay muchas alternativas, como recién comentábamos, no sé si en cámara o fuera de cámara, que no es necesario usar Windows, uno puede usar claro. Ubuntu, por ejemplo, como un sistema, digamos, operativo alternativo. Hay alternativas a Word, hay Sí, plataformas sociales, hay redes sociales alternativas. Todo eso está, todo eso existe, ese mundo subterráneo ya existe. sí. Entonces, nosotros tenemos que apoyar eso, tenemos que tejer redes con eso, tenemos que apoyar lo cooperativo, lo autogestionado. Ese es el nuevo mundo descentralizado, autogestivo y sin ninguna duda que, pero no se puede construir de afuera hacia adentro. O sea, no es la idea Correcto. simplemente de buscar un modelo económico, digamos, apto para la humanidad, ¿no? Hay que buscar una humanidad apta
para la misma humanidad. O sea, la revolución la tenemos que hacer desde adentro hacia afuera o, si se quiere, al mismo tiempo, ¿no? Pero el factor humano, el factor interno, el factor de los ensueños, de aquello que mueve, digamos, la vida de cada persona, es un tema que debe ser considerado plenamente en esta nueva revolución. Javier, antes de despedirnos, no podemos dejar de tocar el tema de Brasil. Ayer tuvimos esta especie de intento golpista, una cantidad enorme de bolsonaristas tomándose los edificios de los tres poderes, destruyéndolos. Hoy día estaba viendo las noticias, solamente hoy las fuerzas policiales de Brasil invadieron un campamento de bolsonaristas, 1.200 detenidos. No sé si son más los 400 y tantos de ayer o contando los 400 y tantos de ayer. Mientras tanto, Bolsonaro, escondido en Estados Unidos, sacándose fotografías con un futbolista famoso chileno. ¿Qué está pasando en Brasil? Este comienzo de año en Brasil es parte de lo que vamos a estar viviendo este año a nivel latinoamericano. Nos preocupa Colombia, a Petro no se la van a hacer fácil, no van a perdonarle que les haya quitado el poder después de tantas décadas de gobiernos derechistas y proimperialistas. ¿Cómo ves tú la situación en Brasil después de ayer? Bueno, en ese contexto que venimos comentando, ¿no? De crisis generalizada del sistema, de avances, por eso, de la ultraderecha, cabe comentar en particular el caso de Brasil, como decíamos al principio, ¿no? En cada lugar actúan fuerzas generales, pero también cuestiones como particulares. El Brasil vivió 21 años de dictadura, un poquito más que Chile, ¿no? Sí, No tiene el récord, hay países latinoamericanos que creo que tuvieron lamentablemente más años, pero 21 años entre el 64 y el 85 de dictadura. Y lo que sucedió después es que los gobiernos democráticos, al principio muy tutelados por la dictadura, como suele suceder, sí, no profundizaron en un proceso de memoria, verdad y justicia, como sí sucedió, por ejemplo, en Argentina, donde se hicieron grandes esfuerzos después de las primeras resistencias para intentar desmontar como el aparato o el poderío militar, que por otra parte es totalmente ridículo en una región donde no hay hipótesis de conflicto, de guerra y entre países. Y sí. además, donde la expoliación y la enajenación de la soberanía se da a través de otros métodos, como la deuda externa, por ejemplo. Sí. Y ningún ejército puede detener la deuda externa. O sea, ya en sí mismo las Fuerzas Armadas en estos países son un absurdo, no solo desde el punto de vista de la no violencia que nosotros defendemos, sino en sí Sí, mismo, porque no sí, hay contra quién pelear, ¿no? Es todo un invento. Entonces, en Brasil no se ha desmontado el aparato militar, que sigue siendo muy poderoso y que es el que ha estado detrás del gobierno Bolsonaro. Además de eso, hay que decir que digamos, el periodo de gobierno de la derecha, es decir, todo el caldo de cultivo para esto que sucedió ayer, dura ya 6 años, no solo los 4 años de Bolsonaro, sino los 2 años que gobernó Temer después del golpe contra Dilma Rousseff en 2016. O sea, estamos en recién una semana después de un momento golpista. O sea, el golpe sucedió durante 6 años claro. y la proscripción de Lula. Entonces, en ese encuadre es donde ha ganado fuerza, digamos, el bolsonarismo. Además, decir que 4.000 personas que en el universo de 150 millones de brasileños es un número pequeño, ¿no? O Sí. sea, tampoco hay que pensar que toda la población es de derecha. Y lo que hicieron bien en Brasil los bolsonaristas, los derechistas, desde su punto de vista, lograron embanderarse con los colores verde y amarillo,
¿no? Es decir, lograron hacer creer que ellos eran un verdadero nacionalismo cuando en realidad lo que defendían son valores retrógrados, Correcto. los intereses de las iglesias evangélicas, los intereses de las corporaciones, del agronegocio, o sea, muy distante de un nacionalismo sano, de un nacionalismo favorable al pueblo. Pero desde el punto de vista propagandístico, el color y además la demonización permanente de los medios de comunicación, incluso durante los años de gobierno de Lula y de Dilma después, Bien. entonces eso hace mella, digamos, en la conciencia de la gente, y por eso es que el bolsonarismo ha ganado cierto respeto a pesar del desastre que fue su gobierno. Entonces, en ese contexto es que es lógico que un grupo de fanáticos eufóricos, alentados por diversas fuerzas retrógradas, digamos, suministrados buses y otros aspectos, permitidos por el gobierno federal de Brasilia, Claro. alentados por algún militar, visitados en los campamentos por la esposa de Bolsonaro, en fin, digamos, como con viento de cola, es bastante lógico, y además con el efecto demostración del 6 de enero, el asalto al Capitolio de la era Trump, ¿no? Justamente. Entonces, todos esos factores han colaborado para que se monte ese escenario terrible que vivió Brasil ayer, pero que yo creo que no va a lograr, digamos, interrumpir el proceso democrático en el Brasil. No están dadas las condiciones, y tampoco creo que tengan el aval del gobierno estadounidense para un golpe abierto. No, de hecho yo estaba viendo hoy día noticias, siguiendo ahí, y ya se habla de que el bolsonarismo fue derrotado con el intento de ayer, o sea, de que tuvo una derrota política contundente, no pasó más allá, pero sí es un hecho que no hay que dejar de observar dentro de todo este proceso. No, fíjate que lo que pasó con Trump, ¿no? En las últimas elecciones, los candidatos a los que apoyó Trump Sí, fueron rechazados. O sea, sí, toda la estrategia esta de mostrarse el más grande defensor de la derecha no le resultó dentro de su propio partido, y los republicanos hoy van a optar por Ron DeSantis, que es un sí. republicano de Florida, el gobernador de Florida, seguramente como su próximo candidato. O sea, tácticamente no son interesantes esas, es decir, el pueblo ya no quiere ese tipo de bravuconadas. Simplemente decir que sí, Mm. que en este avance que queremos para este año en Latinoamérica, de las fuerzas progresistas, de las izquierdas, tenemos que estar muy atentos y cortar de cuajo todo intento derechista de golpe, que no Sí. solo de golpe, lo va a haber de bloqueo permanente, y desde mi punto de vista es un error en el cual cae también el gobierno de Boric Sí. de acudir a la OEA como un ente mediador. La OEA es una entidad que desde su nacimiento sirve a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos de la región, Ministerio de las Colonias, como lo llamó Fidel Castro, pero bueno, la ministra de Relaciones Exteriores de Chile es una exfuncionaria también de la OEA, Antonia Urrejola, así Sí. que seguramente hay vínculos ahí que no conocemos del todo bien, pero es un error pensar que la OEA va a resolver esto. La OEA está siempre al servicio de Estados Unidos y no de los intereses soberanos de nuestra región. Sí, lamentablemente hay gobiernos como actualmente Boric que sienten tan fuerte este contrapeso de la derecha que terminan tomando malas decisiones en el sentido de que pensar que haciéndole el juego a la derecha vas a aplacar a la derecha. Y sucede todo lo contrario. Si tú le das una a la derecha, te va a pedir 5 más. Y si le das las Así 5 va es, por 50. es así. Es así. Había un ex dirigente demócrata cristiano, Radomiro Tomic, que fue el que perdió las elecciones con Salvador Allende, que decía: con la derecha no voy ni a misa. Eh, Claro. se lo O decía Chávez, que decía al imperialismo ni un tantico así, ¿no? También. Creo que era justamente. Chávez que decía, no, no estoy Sí, seguro si era Chávez o Fidel o el Che, creo que el Che decía eso. Sí, ya. el Che Guevara, sí.
Javier, yo quiero agradecerte. Te voy a dejar invitado para más adelante porque entendemos que van a ir pasando cosas eh, para que podamos conversar nuevamente y agradecerte como siempre por tu muy buena disposición con nosotros. Y nada, No, darte gracias. un muy fuerte abrazo y esperar que pronto haya algún encuentro latinoamericano en alguno de nuestros países y nos podamos encontrar. Así será, así será. Muchas gracias a ti por la invitación y felicitaciones por mantener, digamos, este espacio de expresión, de comunicación. Y bueno, ya pronto nos veremos. Un gran abrazo, Un Elmer. abrazo, Javier.